Todo cambió el día en que escuché mi nombre dicho con veneno. Hasta esa tarde, yo todavía intentaba convencerme de que estaba exagerando. Que era el cansancio, las hormonas, el miedo constante de ser madre primeriza. Mi hija tenía apenas 3 semanas, y yo vivía como si caminara sobre hielo delgado. Cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier comentario podía hacerme llorar. La casa estaba en silencio a medias, silencio arriba, caos adentro. El televisor en la sala sonaba bajo, con ese murmullo de fondo que nunca terminas de registrar. Yo estaba en la cocina, con la camiseta manchada de leche, el pelo recogido en un moño que ya no merecía llamarse peinado, intentando preparar una mamadera, por si acaso, mientras mi bebé dormía en su Moisés. Mi suegra había llegado, para ayudar, después del parto. Así lo presentó mi marido: mamá solo quiere darte una mano. Ella sabe de bebés, te va a aliviar. No podemos con todos solos. Yo no quería compartir ese momento con nadie. Quería que nuestra pequeña familia aprendiera a respirar sola. Pero me sentía tan vulnerable, tan rota por dentro, que terminé diciendo que sí. Me repetía: es temporal, solo unos días. No sabía que esos unos días se convertirían en invasión. Ese día, la puerta entre la cocina y la sala estaba entreabierta. Yo había dejado así para escuchar si el bebé lloraba. Mientras medía el agua, escuché mi nombre, pronunciado con un suspiro largo. Mira, hijo, te lo digo porque eres mi sangre. Ella no nació para ser madre. La frase me atravesó entera. Sentí como si alguien hubiera apagado la luz en mi pecho. Me quedé quieta, con la cuchara en alto, intentando asegurarme de haber escuchado bien. Tal vez estaba confundiendo. Tal vez dijo otra cosa. Esperé. Esperé que mi marido respondiera, que dijera algo, que la corrigiera. Silencio. Mi suegra continuó, con esa voz que siempre usaba cuando quería parecer preocupada, pero en realidad disfrutaba el drama. Mira la casa, mira sus ojeras. La niña llora todo el día. Ella apenas puede con sí misma. Esto no es normal. Me ardieron los ojos. Yo quería entrar, gritar: claro que no es normal, acabo de parir, no dormir, sangrar y alimentar a un ser humano 24/7. Pero mis pies no se movían. Me quedé pegada al suelo frío de la cocina mientras el pecho me dolía a un ritmo que no tenía nada que ver con la leche subiendo. Una parte de mí todavía esperaba escuchar: mamá, basta. Está haciendo lo mejor que puede. No hables así de la madre de mi hija. Pero lo que vino después fue peor. A tu hija le hace falta una mujer de verdad, no esta niña perdida que trajiste a casa. Sentí que el aire se me cortaba. La mamadera casi se me resbaló de las manos. Mis dedos temblaban. El mundo se encogió a esas palabras: no es una mujer de verdad. Mi hija se removió ligeramente en la habitación contigua y ese pequeño gemido me trajo de vuelta. Apreté los dientes, respiré hondo, y tragué el llanto como quien traga vidrio. Escuché entonces los pasos de mi marido acercándose. Me limpié las lágrimas rápido con el antebrazo, tratando de recomponer la cara. Él entró en la cocina como si nada hubiera pasado. Amor, ¿todo bien?, preguntó, con expresión neutra. Yo lo miré, buscando en sus ojos algún rastro de culpa, algo que me confirmara que había escuchado y se sentía mal. Nada. Parecía normal. Sí, mentí. Todo bien. En ese momento entendí algo que dolió más que las palabras de mi suegra: no era solo lo que ella decía de mí. Era el silencio de él. Su silencio fue la primera traición. Yo todavía no sabía, pero esa conversación que escuché desde la cocina sería solo la puerta de entrada a una guerra que yo no había elegido, pero que iba a cambiar mi maternidad para siempre. Después de ese día, algo se rompió en mí. Nada externo había cambiado. La casa era la misma, la rutina era la misma, mi suegra seguía moviéndose por nuestro espacio como si siempre hubiera vivido allí. Pero yo ya no podía verla igual. Cada gesto suyo, cada palabra, cada consejito sonaba distinto. Como si ahora pudiera escuchar el ruido del veneno por debajo. La relación entre nosotras nunca había sido perfecta, pero antes del embarazo al menos era cordial. Ella siempre había sido intensa, muy presente, de esas madres que opinan sobre todo. A mí a veces me incomodaba la manera en que hablaba con mi marido, como si él aún tuviera 12 años. Pero lo justificaba: es su única madre, se quieren mucho, pensaba. Cuando quedé embarazada, su entusiasmo se convirtió en algo más oscuro. Empezó a decir frases que en ese momento yo no le di tanto peso: ahora sí voy a tener una niña de verdad en la familia. Te voy a enseñar cómo se hace, hija, porque ser madre no es para cualquiera. Yo sonreía, cortaba el tema, cambiaba de conversa. No quería problemas.
Estaba ocupada cuidando de mi cuerpo, de mi bebé, de mi miedo. Pero después de la frase que escuché desde la cocina, todo se reordenó en mi cabeza como piezas de un rompecabezas. Al día siguiente del comentario, mi suegra se acercó mientras yo cambiaba el pañal de la bebé en el sofá. Me miró con cara de crítica maquillada de preocupación. Así no. ¿Quién te enseñó a cambiar pañales? Dijo, tirando de la cinta adhesiva. La estás apretando mucho. Pobrecita, mírala la carita. Sentí la garganta apretada. Lo estoy haciendo bien, contesté, intentando sonar segura. Ella sonrió sin sonreír, miró a mi marido y soltó, claro, tú crees que lo haces bien. Todas las niñas creen eso cuando juegan a las mamás. Me apartó suavemente, pero con firmeza, y se puso ella a cambiar a mi hija delante de mí, narrando cada paso como si yo fuera una alumna lenta. Mi marido observaba, sin intervenir. Más tarde, cuando estábamos solos, le dije, no me gustó cómo me habló tu mamá delante de la niña. Me sentí humillada. Él suspiró, cansado. Amor, estás muy sensible. Ella solo quiere ayudar. Además, tiene experiencia, crió a 3 hijos. ¿Por qué no aceptas eso en lugar de pelear por todo? No es una competencia. Me dolió. Yo no estaba compitiendo con nadie. Solo quería que me trataran como la madre de mi propia hija. Pero la semilla estaba plantada, ahora yo era sensible, exagerada. Y cada vez que intentaba poner un límite, esos adjetivos aparecían como un sello en mi frente. Los comentarios se hicieron más frecuentes. En la hora del baño, no la cargues tanto, se va a malacostumbrar. En la hora de dormir, otra vez teta, eso no es hambre, es manipulación. Y la que se deja manipular eres tú. Cuando venía alguien de visita, mi suegra se encargaba de decir, con un tono ligero pero lleno de intención, la pobre no duerme nada. A veces me da miedo dejarle sola con la niña, se la ve tan débil, y después sonreía, como si fuera un chiste. Yo sentía que algo estaba profundamente mal, pero aún no sabía nombrarlo. Solo sabía que cada día me sentía más pequeña en mi propio hogar. El problema no era solo lo que ella hacía, sino cómo mi marido dejaba que eso sucediera. Una tarde, la escuché decirle a él, hijo, tú no te das cuenta, pero esto puede terminar mal. Si ella sigue así, alguien tendrá que intervenir. Intervenir. Esa palabra se quedó flotando en mi mente como una amenaza. Miré a mi bebé, apoyada en mi pecho, tan pequeña, tan vulnerable. Y por primera vez, una idea me atravesó como un rayo, ¿y si lo que ella quiere no es ayudarme, sino reemplazarme? Hasta ese momento, casi todo había sido comentario, insinuación, juicio. Palabras que me herían, pero que se llevaban el viento y mis lágrimas en la almohada. Sin embargo, todo cambió el día en que mi suegra tocó lo que era sagrado para mí. Desde antes de dar a luz, yo tenía una pequeña caja al lado de la cama. No era bonita ni cara, era una caja simple, blanca, que decoré a mano en uno de esos arranques de energía del embarazo. Allí guardaba mis tesoros, la primera ecografía, una foto de mi panza de 6 meses, la pulsera del hospital, una carta que escribí a mi hija antes de conocerla y un par de calcetines diminutos que compré en el mismo día en que vi el test positivo. Esa caja, para mí, era una especie de altar silencioso. Mi recordatorio de que, aunque tuviera miedo, yo había deseado profundamente ser madre. Una mañana, me levanté medio mareada por la falta de sueño y lo primero que noté fue que la caja estaba abierta. Las cosas estaban desordenadas sobre la mesita. La carta doblada de otra forma, la pulsera tirada a un lado. Sentí una punzada en el estómago. La tomé en las manos, revisando rápidamente los objetos, como si alguien hubiera podido arrancarme un pedazo de historia. Fue un reflejo inmediato, mi mente corrió a una sola persona. Salí del cuarto con la caja en las manos y la encontré en la sala, sentada con mi hija en brazos, y sosteniendo en la mano los pequeños calcetines. ¿Por qué estabas en mi habitación?, pregunté, con el corazón golpeando en mi pecho. ¿Por qué abriste mi caja? Ella levantó la vista, sin la menor sombra de culpa. Tranquila, hija. No es para tanto. Estaba ordenando un poco. Además, esto no es tuyo, es de la niña, ¿no?, dijo, levantando los calcetines como prueba. Es mi caja, respondí, sintiendo la voz quebrarse. Son mis recuerdos. ¿Cuesta tanto pedir permiso? Ella se recostó en el sofá, como si yo estuviera haciendo un espectáculo innecesario. Te estás poniendo muy dramática. Eso es lo que me preocupa. No reaccionas como una mujer madura. Estás sobrepasada. Mi marido, otra vez, estaba allí. Otra vez, en silencio.
Nos miraba a las dos como si estuviera viendo una discusión trivial. Yo lo miré, buscando apoyo. ¿No vas a decir nada? Le solté. Ella estaba revisando mis cosas. Él se encogió de hombros. Amor, es mi mamá. Solo estaba viendo cosas de la bebé. No hizo nada malo. No grites, la niña está aquí. Y ahí vino la frase que clavó la daga. Esto es lo que te digo, hijo, intervino mi suegra, mirando directamente a mi marido. Se altera por cualquier cosa. Está inestable. Yo no sé si es seguro que esté sola con la niña tanto tiempo. Inestable. Insegura. Dramática. Cada palabra era un ladrillo que ella iba colocando cuidadosamente para construir una imagen de mí. No solo delante de los demás, también delante de mi marido. Un expediente emocional silencioso. Ese mismo día, empecé a notar otras cosas. La forma en que cambiaba la ropa de la bebé sin preguntarme, cómo reordenaba el armario y tiraba ropa que yo había elegido porque no era práctica. Cómo entraba en nuestro cuarto sin tocar la puerta, supuestamente para ver si necesitaba algo. Me di cuenta de que no eran casualidades. Era un patrón. Una invasión constante a mi espacio, a mi rol, a mi identidad como madre. Esa noche, sola en la habitación, abracé la caja contra mi pecho y lloré en silencio. No solo por lo que había hecho, sino por algo más profundo. Ella no estaba solo moviendo cosas. Estaba moviendo los límites de lo que yo podía hacer en mi propia casa. Y lo peor era que, al mismo tiempo, estaba construyendo la historia de que la loca era yo. Hubo un antes y un después del día en que mi suegra cruzó el límite que yo no estaba dispuesta a tolerar, el de la forma en que alimentaba a mi hija. Yo llevaba días luchando con la lactancia. No era fácil. Había grietas, dolor, noches interminables en las que sentía que la bebé no se llenaba nunca. La pediatra me había dicho que íbamos bien, que a veces los primeros meses eran así, que confiara en mi cuerpo y, si necesitábamos, complementaríamos con fórmula, pero sin prisa, sin culpa. Mi suegra, en cambio, repetía cada día, esa niña se queda con hambre. No llora por llorar. Llora porque no le alcanza. En mis tiempos, a los 2 días ya estaba con biberón y mira qué sanos salieron mis hijos. Yo intentaba mantenerme firme. La decisión era mía. Mi hija, mi cuerpo, mi proceso. Una tarde, estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mi suegra se acercó a la cama con una sonrisa que me pareció extraña. Duerme un rato, hija. Yo me quedo con la niña en la sala. Te hace falta descansar, de verdad. No eres una máquina. Yo vacilé. Algo dentro de mí desconfiaba, pero el cansancio era demasiado. Besé a mi bebé en la frente, le dije que volvía pronto y me dejé caer sobre la cama, solo por 15 minutos. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Miré el reloj y el corazón se me aceleró, 1 hora y media. Me levanté de golpe. El cuarto estaba vacío. No escuchaba llanto. El silencio me dio miedo. Fui directo al cuarto de la bebé. Vacío. Algo en mí entró en pánico. ¿Mamá? Grité. ¿Dónde está la niña? La encontré en la sala. Mi suegra la tenía en brazos, y en su boca, un biberón casi vacío. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Qué estás haciendo? Grité, acercándome a arrancar el biberón de sus manos. Te dije que no quería darle fórmula hoy. Ella se apartó, molesta. Cálmate. La niña lloraba desesperada. Yo solo hice lo que una madre responsable hace. Madre. La manera en que dijo esa palabra me atravesó como un cuchillo. La madre soy yo, respondí, con la voz temblando de rabia. Y yo decido qué come y cuándo. Mi suegra levantó la barbilla, sosteniendo la mirada. Tenía esa expresión de superioridad que ya empezaba a reconocer. No, hija. Una madre no es solo la que pare. Es la que sabe cuidar. ¿Y tú no estás en condiciones? En ese momento, mi marido entró a la sala. Ella aprovechó como si hubiera ensayado la escena. Hijo, llegaste justo a tiempo. No sé cuánto más voy a poder quedarme callada. Esto es demasiado para ella. Se altera por todo, se toma cualquier cosa como un ataque. Y mira, se levantó, dejó a la bebé en el Moisés y caminó hasta una pequeña libreta sobre la mesa. La tomó con toda teatralidad. He estado anotando algunas cosas, por si acaso. Para que tengas claro que no exagero. Mi sangre se heló. ¿Qué es eso? Ella abrió la libreta. Pude ver fechas, pequeños comentarios, se quedó dormida con la bebé en brazos, olvidó cambiarla a tiempo, llora delante de la niña,
Se altera, grita, inestable. Era como leer un expediente en mi contra. Si las cosas siguen así, hijo, alguien tendrá que intervenir legalmente. Yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras mi nieta corre peligro. La palabra, legalmente, me golpeó en la cara. Miré a mi marido, esperando una reacción, esto es demasiado. Pero él estaba pálido, nervioso, y lo único que dijo fue, mamá, no sé si hace falta llegar a tanto. Yo di un paso atrás. Todo giraba. La fórmula en el lavabo, la libreta en la mano de ella, la mirada confundida de él. Mi hija, ajena a todo, chupando su chupete. En ese instante entendí, no era solo una suegra entrometida. Era una mujer que se estaba preparando para demostrar que yo no era apta para ser madre. Y por primera vez, sentí un miedo distinto, el miedo real de que alguien quisiera arrancarme a mi hija de los brazos. Ese fue mi punto de no retorno. Después de ver aquella libreta, algo en mí despertó. El miedo seguía ahí, pegado a la piel, pero se mezcló con algo nuevo, rabia. Una rabia fría, silenciosa, que empezó a organizar ideas. Si ella estaba construyendo un caso contra mí, yo también podía reunir pruebas. No podía seguir dependiendo de que alguien creyera mi versión. Necesitaba mostrar lo que realmente estaba pasando. Los días siguientes, empecé a observarla con otros ojos. Cuando llegaban visitas, distinguía el tono dulce y compasivo que usaba para hablar de mí. Está tan frágil, me da miedo dejarle todo el peso del cuidado. A veces no reacciona bien. Yo trato de no intervenir, pero la niña necesita estabilidad. Mientras tanto, yo hacía esfuerzos sobrehumanos por parecer tranquila, cuerda, fuerte. No porque no lo fuera, sino porque sabía que cualquier gesto podía ser usado en mi contra. Una tarde, la escuché hablando con nuestra vecina en la puerta. Yo estaba en el pasillo, con mi hija dormida en el portabebé. Pobre mi nieta, dijo mi suegra, con esa madre tan inestable. Nadie estaba listo para esto, pero ella menos que nadie. Sentí la sangre hervir. Saqué mi teléfono, temblando, y grabé los últimos segundos de la conversación. No era mucho, pero era algo. Luego, comencé a tomar fotos de las páginas de la libreta cuando ella se duchaba o se iba al supermercado. Cada incidente, anotado, cada frase exagerada o sacada de contexto. Todo. No sabía exactamente qué iba a hacer con eso. Solo sabía que ya no iba a dejar que siguiera siendo su palabra contra la mía. El gran estallido llegó una tarde en que teníamos programada una visita de la pediatra para revisar el peso de la bebé. La doctora ya había notado antes la presencia excesiva de mi suegra en las consultas, pero se mantenía profesional. Ese día, antes de que llegara, mi suegra se exaltó porque yo decidí darle pecho en lugar de biberón. Otra vez con esa idea. La niña llora porque no se llena. No entiendo por qué no quieres aceptar la realidad. Yo exploté. La realidad, dije, apretando la mandíbula, es que tú quieres decidir sobre mi hija más que yo. Has revisado mis cosas, has invadido mi cuarto, me has insultado a mis espaldas, estás escribiendo un diario para mostrar que yo estoy loca. Eso no es ayuda. Eso es abuso. Ella abrió los ojos, fingiendo ofensa. ¿Abuso? Mira cómo me habla, ¿ves, hijo? Esto no es normal. Está fuera de control. Yo lo decía por su bien, pero ya no, esto no puede seguir así. Si tú no haces algo, lo haré yo. Hablaré con un abogado. Mi marido estaba ahí, en la sala, atrapado entre nosotras como un niño al que obligan a elegir. Respiró hondo. Mamá, por favor, no exageres, ¿exagerar? Replicó ella. ¿También crees que exageré cuando tu padre me dejó por una mujer inestable como ella? Fue en ese momento que la pediatra tocó el timbre. Como si el universo hubiera decidido no dejarla terminar esa frase. La doctora entró, saludó, miró el ambiente tenso y preguntó algo tan simple como, ¿todo bien? Yo rompí. No, no está todo bien, dije, con la voz quebrada, pero firme. Necesito que alguien más escuche lo que está pasando aquí. Cuando intenté hablar, mi suegra por poco me interrumpe, pero la doctora levantó la mano. Un momento. Primero la madre de la bebé. Después usted. Yo le conté todo. Las frases que escuché desde la cocina, la caja revisada, la libreta, la amenaza de intervención legal. Mientras hablaba, mi suegra bufaba, negaba con la cabeza, murmuraba, mentira, exageración. La doctora me escuchó sin apartar los ojos de mí. Después se volvió hacia mi suegra. Lo que usted está haciendo tiene un nombre, abuso emocional posparto. Usted está socavando la seguridad de la madre, interfiriendo en el vínculo con su hija y generando un ambiente de estrés constante. Eso no ayuda a la bebé,
la perjudica. Mi suegra se levantó de un salto. ¿Cómo se atreve? Yo solo quiero lo mejor para mi nieta. La pediatra no se inmutó. Lo mejor para su nieta es que su madre esté emocionalmente estable y se sienta respetada. Usted no es la madre. Y si sigue poniendo en riesgo la salud mental de ella, voy a recomendar claramente que mantengan distancia. Mi marido parecía en shock. Nunca lo había visto así. Como si se le estuviera cayendo un edificio entero frente a los ojos. La doctora hizo una pregunta simple, pero que lo atravesó. ¿Desde cuándo permite que su madre hable así de la mujer con la que decidió formar una familia? Él no respondió. Y entonces, vino el comienzo del verdadero giro. La pediatra mencionó, casi con cuidado, que no era la primera vez que oía historias parecidas sobre mi suegra. Que ya sabía de comportamientos controladores en relaciones anteriores de él. La bomba estaba a punto de explotar por completo. Y, por primera vez, yo no estaba sola. Mi suegra salió de la casa ese día hecha una furia. Gritó que yo era una manipuladora, que la habían pintado de villana, que nadie iba a separarla de su nieta. Golpeó la puerta al irse, dejando atrás un eco de drama y perfume fuerte. El silencio que se instaló después fue extraño. Por primera vez en semanas, la casa parecía mía. Pero no era un silencio cómodo, era denso, lleno de todo lo que todavía no se había dicho. Mi marido se dejó caer en el sofá. Se tapó la cara con las manos. La pediatra ya se había ido, después de recomendarme terapia posparto y sobre todo, límites claros. Yo tenía a mi bebé dormida en brazos. La miré y pensé, sea lo que sea que tenga que pasar, lo voy a hacer por ti. No sabía que las cosas estaban así, dijo él al fin, con la voz rota. Lo miré, cansada. Si sabías, respondí suavemente. Quizás no querías verlo. Pero estabas ahí cada vez que ella me humillaba, cada vez que me llamaba inestable, cada vez que me quitaba a la niña de las manos. Él guardó silencio. Después me contó algo que no esperaba. Cuando yo era niño, mi mamá hacía cosas parecidas con mi papá. Lo dejaba como irresponsable, exageraba situaciones. Siempre tenía una versión de las cosas que me hacía sentir que solo podía confiar en ella. Y cuando él se fue, yo crecí creyendo que todas las demás mujeres eran un peligro. Que ella era la única que quería lo mejor para mí. Respiró hondo. Lo hizo con una novia que tuve a los 20. Y ahora lo estaba haciendo contigo. Yo no lo veía. Solo sentía que si ella decía que algo estaba mal, debía creerle. No fue un consuelo. Pero, de alguna manera, encajó piezas. Yo no había entrado en un campo vacío, había entrado en un territorio ya minado desde antes de mí. Entonces vino el segundo golpe, el secreto que él había escondido. Hay algo más. Algo que te oculté en el hospital. Sentí el cuerpo tensarse. ¿Qué cosa? Él miró hacia el cuarto de la bebé, como si tuviera miedo de que ella también escuchara. Cuando nació, la niña tuvo una pequeña dificultad respiratoria. Nada grave, la pusieron en observación unas horas. El médico me explicó todo y dijo que era bastante común. Pero mi mamá me dijo que no te dijera nada. Que te pondrías histérica, que en tu estado era peligroso. Y yo, le hice caso. Era como si el piso se abriera bajo mis pies. Entonces estuve en la habitación sin saber si mi hija estaba bien. Pregunté, con lágrimas cayendo sin control. ¿Y tú sabías? ¿Y tu mamá también? ¿Y decidieron que yo era demasiado frágil para conocer la verdad sobre mi propia hija? Él intentó acercarse, pero di un paso atrás. Yo pensé que te protegía. Que lo hacía por tu bien, me reí. Una risa amarga, cortante. No lo hiciste por mi bien. Lo hiciste por miedo a tu madre. Para no enfrentarte a ella. Y ahora tienes que elegir a quién vas a escuchar a partir de hoy. No era una amenaza. Era un límite. Esa misma semana, él aceptó ir a terapia conmigo. Empezó también un proceso individual para revisar la forma en que su madre había marcado toda su vida. Decidimos, juntos, que por un tiempo habría distancia estricta, nada de visitas, nada de llamadas diarias, solo mensajes mínimos sobre la bebé, sin permitir que ella volviera a decidir sobre nuestra familia. No fue fácil. Hubo lágrimas, culpas, intentos de chantaje emocional por parte de mi suegra. Pero, por primera vez, yo no estaba dispuesta a ceder. Empecé terapia posparto. Fui entendiendo que no era débil, por llorar, por tener miedo, por necesitar apoyo. Era una mujer pasando por una de las transiciones más intensas de la vida, mientras lidiaba con una figura que saboteaba ese proceso. Mi relación con mi marido no se solucionó de un día para el otro. Aún hoy, hay cosas que duelen.
La confianza se quebró y estamos en proceso de reconstruirla. Yo también aprendí a decir no, sin sentir que estoy destruyendo una familia entera. A veces, cuando estoy en la cocina preparando café con mi hija ya un poco más grande corriendo por ahí, recuerdo aquella tarde. Mi nombre dicho con veneno desde la sala. El silencio de mi marido. El nudo en mi garganta. Y siento algo diferente. No es solo dolor. Es también orgullo. Porque ese día, aunque me rompí por dentro, comenzó la parte de mi historia en la que dejé de intentar ser la nuera perfecta, la que aguanta, la que calla, la que agradece cualquier migaja de aprobación. Y empecé a ser la madre que mi hija realmente necesita, una que se defiende, que pone límites, que no permite que nadie la haga dudar de su propio amor. Hoy lo tengo claro, la familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien respeta tu corazón. Y si tengo que elegir entre ser la nuera ideal o la madre imperfecta pero presente de mi hija, elijo a mi hija. Siempre. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que la persona que más debería apoyarte es, en realidad, la que está destruyendo tu maternidad en silencio? Deja tu comentario, porque esta historia podría ser la tuya. Si esta historia te tocó, imagina las que vienen. Suscríbete al canal y activa la campanita, aquí contamos lo que muchas viven en silencio, y nadie se atreve a decir en voz alta.